Muy bien, entonces, shalom para todos. Vamos a empezar, si Dios quiere, vamos a seguir entonces con las leyes de Lashon Hara. Y después seguimos con Mesilat Yesharim, si Dios quiere. Entonces estamos en la página, un minuto para encontrar. Estamos por acá, un segundo, acá encontré. Dice así. Lashon Hara al Balei Mahloket. La semana pasada vimos que hay casos que salen de lo normal, como en todas las cosas en la Torah. Nosotros, los sabios dicen, enséñale a tu alumno, así nos enseñan los sabios a nosotros, en forma simple. Pero porque si no la gente se confunde. Tú tienes que decir, Lashon Hara está prohibido. Tú tienes que decir, profanar el Shabbat está tremendamente prohibido. Pero hay veces que es mitzvah profanar el Shabbat. Cuando una persona está en peligro de muerte, por ejemplo, Dios no lo quiera. O en duda, mitzvah, no es permitido profanar el Shabbat, obligación profanar el Shabbat. Hablar de una persona algo negativo, aunque sea verdad, prohibido. Eso es lo que tenemos que saber. 99% prohibido, pero hay veces que es mitzvah, para cuidar a los demás, para protegerse. Entonces la semana pasada vimos que una persona que está anti la religión y quiere sacar a la gente de la religión y él hace cosas negativas, por ejemplo una persona que es peligrosa, es ladrón, es drogadicto, es una persona que hace daño. Entonces en este caso seguro que no es que se puede hablar contra él las cosas verdaderas, sino obligación hablar estas cosas para cuidarnos de él. Una persona que está engañando es, no sé, espía, miles de cosas que pueden ser. Entonces, pero nosotros tenemos que decir en la cosa en general. Ahora estamos empezando en más detalle. Que hay veces que una persona se puede realmente, y es mitzvah, hablar con la condición que no nos salgamos de los límites verdaderos. Y por querer hacer una mitzvah, muchas veces, si tú no eres una persona muy cuidadosa y exacta, esta mitzvah de nuevo se va a convertir en un pecado. Entonces por eso tenemos que tener tanto cuidado. Y eso en el Mesilat Yesharim que estudiamos, es la prudencia. Tienes que ser muy cuidadoso, exacto, porque a veces te puede parecer que estás haciendo una mitzvah grande y ya se pasa a un pecado. Entonces ahora seguimos en este tipo de casos que nos muestra acá la ley, que a veces sí se puede decir, y es mitzvah decir, por ejemplo. Estamos en el capítulo 8, en la ley 9, Tet. Lashon Hara al Balei Mahloket. También se puede decir Lashon Hara a una persona que todo el tiempo está buscando problemas y discusiones y críticas hacia los demás, y muchas veces por equivocación. Entonces dice así: Adama gorem mahloket umeribah ben anashim. Una persona que es conocida, que ella está siempre buscando discusiones entre los demás y pelea y discusiones. Nikra Bal Mahloket, se llama en la ley Bal Mahloket. Una persona que está siempre haciendo pelea y problemas. Mutal le daber Lashon Hara al Bal Mahloket, que ya davar moil le shvita a meribah o a mahloket. Entonces, en este caso, se puede hablar de algo negativo, que es verdad, como ya dijimos varias veces, con la condición que nosotros sabemos que haya un beneficio con todo esto, que pare la discusión, que podamos aclarar la verdad y la cosa que clara y tranquila de nuevo. Ulamasur Behlet Levazotó Lelotoele. Pero seguro, si con esto que vamos a hablar de esta persona, algo que es negativo para él, pero vamos a poder frenar toda esta discusión, se puede, pero avergonzarlo
por avergonzarlo y criticarlo y hacerle un daño, seguro que no. Solo podemos tratar de aclarar las cosas bien, aunque para él él no va a quedar bien, pero así vamos a poder parar esta pelea grande que se está formando. Él va a dar ejemplo acá. Beterem shadam reshai leganot bal machloket, alav levarer לעצמו, in kayamin shlosha tnaim habayim. Antes de criticar a una persona, entonces, que es una persona que está haciendo todo el tiempo problemas y peleas con los demás, tiene que ver tres condiciones que se tienen que cumplir. Como dijimos antes de poder hablar, tú tienes que estar seguro que en este caso se puede y no vaya a ser que tu Yetzer Hara te está convenciendo que ahora es el momento de discutir y hablar mal de otra persona y al final tú hiciste un pecado más grande que el otro. Aleph, primera condición. Alav ladat mitoch yediah ishi ki ish ze shelo betzedek itchil bemeriba. Primera cosa, tú tienes que saber que esta persona sin ninguna razón verdadera empezó la pelea. Tú tienes que saber esto, no es que alguien te contó, que tú conoces el caso exacto y tú sabes que este hombre sin ninguna razón verdadera empezó a pelear y a discutir por discutir. Im istamech al shmua bilvad bisaper al kach lacherim yakshavu devarab lashon ra. Y si tú no estás seguro quién empezó y quién tiene que no era un motivo verdadero de discusión y tú empiezas a hablar mal de él, ya tú estás haciendo la prohibición de la lashon ra. Entonces, primera condición, que tú sabes exactamente cómo partió todo esto y sin ninguna razón verdadera. Tú lo viviste, tú eres presente, tú sabías bien. Segundo, bet. Kavanoto hayevet liyot leshem toelet ashkatata merva basur shedebarav yombru mitoch sinai shit. Segunda condición, que esto que tú vas a hablar más negativamente de esta persona es solo con el interés de apagar la discusión, de que se corte la discusión, que haya shalom entre ellos, que haya paz entre ellos, que haya paz entre los demás. Y no por una razón personal que tú tienes un problema con él especialmente y ahora dices, ahora tengo el momento de vengarme de esta persona. No, tiene que ser todo tu deseo verdadero de traer tranquilidad y paz a la gente acá. Gimel, tercera, o sea, la primera es que tú sabes bien la situación y ves que no había razón para esta pelea. Segundo, que tu interés es solo parar la discusión y no por un motivo personal de poder ahora hablar mal de él. Tercero, Ureshai le daber begnuto rak kasher ze derech hayechida lashkit et ameriba. In yesh יכולת לעשות זאת בדרך אחרת, כגון להוכיח את בעל המחלוקת, באופן אישי אסור לו לדבר עליו. Dice, mi tercera condición para poder hablar del otro es que no hay otra forma de parar esta discusión. Si hay otra forma de parar esta discusión, por ejemplo, ir a hablar con esta persona en forma privada y decirle, mira, esta es una equivocación, yo conozco las cosas y te quiero explicar qué pasó acá y para de discutir y hacer enredos con la gente. Si yo puedo pararlo de otra forma, no puedo hablar mal de él. Solo si se cumplen estas tres condiciones, yo podría realmente criticar a esta persona en público con la intención, como dijimos, de parar esta pelea. Da un ejemplo acá, dice así. Shlomo eno mitpalel mitoch kavanah amiti. Eir Moshe leile yedido. Moshe le dijo a Hillel, un minuto por favor, alguien está tocando la puerta, un segundo.
Perdón. Había alguien que estaba tocando muy fuerte y no sabía. Estoy aquí solo. Dice así. Shlomo eno mitpalel mitoch kavanah amitit. Una persona, el Moshe le dice a Hillel, su amigo, Shlomo no reza con intención, está solo, pareciera que reza, pero no tiene ninguna intención, es algo negativo, está hablando mal de él. Kasher ga'arbo Hillel al she'u medaber lashon hara. Y Hillel le dijo, espera, ¿cómo puedes hablar así? No se puede hablar algo negativo, ¿qué te pasa? Estás haciendo una prohibición de lashon hara. Eshim Moshe, Shlomo goren tamid machlokot bebet hakneset, lachem mutar ledaber alav lashon hara. Y su amigo Moshe le respondió, no, Shlomo, una persona que todo el tiempo está causando molestia y discusión entre la gente, esta persona sí se puede hablar mal de él. Hillel sheyada ma sheomeret halacha במקרה כזה, דחה את דבריו ואמר לו, כמה שאני מנסה להפעיל את דמיוני, עדיין איני רואה כיצד הדברים שאמרת ימנעו בעתיד את שלמה מלגרום מחלוקת. לכן, כל עוד דבריך אינם משמשים למטרה זו, הם אסורים. ¿Qué dice acá? Hillel le dijo, no, puede ser que Shlomo de verdad es una persona que todo el tiempo está discutiendo sin ninguna razón y pelea y molesta y ofende a la gente y a los demás, pero lo que tú me estás diciendo ahora es que él reza sin intención, que está como hablando sin ninguna intención verdadera. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué beneficio va a tener esto para ayudar a que él no siga haciendo pelea y discusiones? Esto es solo la lashon hara. Si fuera verdad lo que tú estás diciendo, que un hombre que todo el tiempo está buscando peleas con los demás, está molestando, pero tú puedes hablar algo negativo de él cuando esto tiene un beneficio para parar una pelea. Pero sin ningún beneficio, porque una persona así tú puedes hablar del mal, no, está prohibido. Ahora tú estás cayendo en la prohibición de la lashon hara. Todo lo que se permitió es para parar la pelea, para arreglar la situación, para llegar a la paz entre la gente. No hablar libre de él porque él hace problemas. No, aún a esta persona se tiene que cuidar su honor y no se puede hablar mal de él. Eso es lo que dice acá. Segundo caso que trae el Rab, dice así. A Geveret Adler, Erima Kola al Rina Beitrama al Hutzpata. Segundo caso de ejemplo que trae acá. La señora Adler se enojó y empezó a levantarle la voz a la señora Rina. Y se enojó mucho con Rina. Adabar irá be'emsa rehov leorayom. Y esto ocurrió en medio del día, en la calle. Ve'ad me'era itasef kal rav lishma hilufea devarim benem. Y rápidamente se empezó a juntar gente y empezó cada uno a dar su opinión y cada uno ahí se empezó a agrandar la discusión. Pnina she'avraba makom besha shehela meriva yada ki tarumata shel הגברת אדלר אינה מוצדקת והיו לה הוכחות לכך. Pnina, que estaba desde el principio de la discusión, ella sabía, entendió todo lo que está pasando y vio que la razón de la discusión, la señora Adler, que empezó todo este enojo y gritando a la otra Rina, no había una razón verdadera por todo esto. Ella está solo haciendo problemas por hacer. Betjilá nista Pnina le shachnea et hakal abilti menumas shelo leigarer le merrivalolo. Al principio la señora Pnina, que estaba ahí, que trató de convencer a la gente de que estaba alrededor, que no se metan en un problema que ellos no entienden, que es tanto ahora metiéndose, juntándose acá y cada uno da su opinión. Nadie entiende bien qué está pasando, dejen de hablar, no tienen que meterse acá. Ustedes no entienden bien lo que pasó acá. Pero la gente siguió y se empezó a armar una discusión más grande y más grande. בסופו של דבר, כדי להשיב את השקט בשלום, הוכיחה פנימה
de Mitkalin, que a Geberet Adler y Garmala Meriba. Y Pnina, como se dio cuenta que esto estaba creciendo, paren, yo voy a explicar exactamente lo que pasó acá y quién tiene verdaderamente la culpa de todo lo que está pasando acá. La señora Adler. Entonces acá dice que Pnina hizo lo correcto. Ella al principio trató de parar la discusión por otra forma, sin hablar mal de quien empezó y culpar realmente a la señora Adler. Y segundo, ella toda la intención que tenía era parar esta discusión, hacer shalom, que lleguen a que este problema pare. Entonces en ese caso, como ella realmente, ella tenía, cumplió las 3 condiciones que habían para poder hablar acá. Primero, ella vio desde el principio claramente lo que está pasando y vio que la señora Adler, sin una razón verdadera, explotó y empezó a ofender. Segundo, tenía solo la intención de apaciguar esto. Y tercero, ella trató por otro camino que no dio forma, que no dio solución. Entonces, en estos 3, gracias a estas 3 condiciones, ella pudo realmente hablar y contar quién tiene el problema, quién es el que tiene la culpa y quién está haciendo algo negativo realmente para parar todo esto. Eso es lo que dice en esta ley. Seguimos, otra un poco más. Yud, la ley 10. Levasot Adam Aharmuto. Hablar negativamente de una persona después que murió. Azul Levasot Adam Afilu Aharmuto. Está prohibido hablar de una persona mal, aún después de su muerte. Adavar Amur, Gami Maniftar Allá Amares, Bekol Shekemi, Mayatar Min Jajam. Y no tiene que ver si, como dijimos la semana pasada, y aunque esta persona que murió haya sido una persona ignorante, que no estudiaba, que no estudió, y más aún si era una persona justa y sabia, no podemos hablar de ninguno de ellos dos. Badere Hazarale Milevayato Shel Yaakov Geffen, Amar Yitzhak. Cuando estaban volviendo del cementerio, del entierro del señor Jacob Geffen, Jacob, Amar Yitzhak, dijo el señor Yitzhak, dijo Yitzhak, Jacob Rima Anashim Rabim Beyemei Hayav, Akshav Adavar Nigmar. Dijo Yitzhak, Jacob engañó a mucha gente en su vida y ahora paró. Esto paró. Asura ya le Yitzhak Lomar de Barinkaele. Y estaba prohibido. Él hizo ahora una prohibición grande de la Torah, hablar mal de una persona, porque no tiene ningún beneficio. Era solo hablar mal de una persona. Nosotros dijimos ya, aunque sea la verdad. Entonces nosotros tenemos, a simple vista tal vez, y esto tiene que ver con el estudio que estamos haciendo en Mesilat Yesharim, a simple vista tal vez tú podrías decir qué problema tiene esto. Está diciendo la verdad. Entonces, Dios no quiere que se hable de otra persona negativamente, aunque sea verdad, si no hay una razón verdadera. ¿Para qué ensuciar el nombre del otro? ¿Para qué avergonzar? ¿Para qué ensuciar? ¿Para qué? No, Dios no quiere que esto ocurra y esto fue una prohibición también de la Torah. ¿Y qué quería decir antes con Mesilat Yesharim? Que estamos en el capítulo de la Nekiut, de la limpieza, donde hay cosas que a simple vista no se ven prohibición y nosotros tenemos que conocerlas bien para que Dios no lo quiera, ¿cómo se llama? No caigamos en esta prohibición que ya son tan pequeñas que no se nota el mal que se está haciendo acá. Y entonces aquí nos explica el Rav que esto también está prohibido. Una ley más dice así: Yud Aleph, Amebase Divrei Torah Shel Javero. Amebase Divrei Torah Shel Javero. Una persona que ahora no solo habla del prójimo, sino que habla de la Torah del prójimo, de lo que él enseña. Dice así: Keshem she'asur levasot talmid chacham atzmo, ken asur levasot et divrei torato. Como está prohibido hablar de un sabio, de una persona en general,
más aún cuando una persona sabia y justa, algo negativo de él. También está prohibido hablar mal de lo que él enseña, de la Torá que él enseña, de los libros que él escribió. Dice así: בספריהם של גדולי ישראל בדורות קודמים, אנו מוצאים שהם השתמשו לעתים בלשון חריפה ובדברי קנטור אחד נגד חברו, אולם אין בכך סתירה לדין האמור. Hay veces que nosotros, dice el Rab acá, encontramos en las palabras de los grandes sabios a veces discusiones fuertes contra otros sabios. גדולי ישראל כתבו בלשון חריפה, אך רק בוויכוחים שהיו ביניהם בדברי תורה, בכל כוונתה הייתה לשם שמיים. Hay veces que una persona tiene que hablar duro sobre otra, y esto lo está haciendo no por un honor personal, como mucha gente lo puede hacer, para poder bajar el honor del otro y él elevarse, sino hay veces que se pueden malentender las enseñanzas de esta persona. No sé cómo si ustedes si se acuerdan en Pirkei Avot, que dice: sabios, cuídense mucho, Yaelita, sabios, cuídense mucho de sus palabras, que si no se explican bien puede causar errores grandes a los demás. Entonces hay veces que habían discusiones entre los sabios, hablaban muy fuerte, duro uno con otro, porque tenían temor que estas palabras puedan causar un daño muy grande y errores y equivocaciones en los demás. Entonces acá dice el Rab, pero este no es el caso que estamos estudiando nosotros en esta ley. En esta ley es una persona que está criticando por criticar. No es lo que se vio en alguna época entre los grandes sabios. Por ejemplo, en las discusiones que había entre el Gaón de Vilna y el Baal Shem Tov, que aunque eran peleas, eran, ¿cómo se llaman?, discusiones muy fuertes, era todo en búsqueda de la verdad y de cuidar al pueblo de que no vaya a tener errores. Y dicen los sabios que gracias al Gaón de Vilna, que estuvo tan duro frente al movimiento hasídico, la gente pudo sacar el bien del movimiento hasídico sin enredarse, sin equivocarse. Entonces hay veces, como dijimos antes, hay una regla general, pero siempre, si uno estudia y es una persona muy sabia, hay cosas que salen de la regla general, y si tu intención era por un bien verdadero, se puede. Pero acá el Rab dice, lo que estoy hablando yo no es este caso. Este caso la gente muchas veces critica lo que habla por no conocer o porque para él no es la forma que se debe explicar, aunque las palabras están bien y no van a causar error. Entonces dice acá el Rab, criticar al otro y a los libros de él y a las enseñanzas de él es una prohibición también de la Lashon Hara. Y si vimos en algunos sabios que al menos se criticaron, ellos tenían la suficiente sabiduría para hacerlo con solo el objetivo de cuidar al pueblo. Si ese es tu objetivo y tú tienes la suficiente sabiduría, puedes hacerlo. Pero tienes que ser con mucho cuidado, que no vaya a ser que tu Yetzer Hara te cause hacer un pecado y te engañe. Como dijimos varias veces, en el tiempo del Rav Kook, por ejemplo, que llegó acá a Israel. Y él, era un Rav muy, muy grande. Y la gente religiosa de esa época estaba en contra del Estado de Israel, porque lo veían no religiosos por distintas cosas. Entonces criticaron muy duro al Rav Kook y sus libros. Y eso puede, hay veces que fueron grandes rabanim para cuidar, porque ellos tenían temor de que en verdad puede haber daño del movimiento sionista al principio. Pero habían otros que criticaron realmente sin razón y hicieron un pecado grande ante el Rav Kook. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú quieres hablar de otra persona en forma negativa. Tienes que estar seguro que lo haces en el nombre de Dios para cuidar al pueblo, que no vaya a haber problemas, y no por una cosa personal o envidia o todo tipo de cosas que en la mayoría de los casos que ocurren cuando uno habla mal del otro, generalmente es por envidia o por orgullo.
Entonces, eso es, tiene que cuidarse uno que no vaya a caer en esta prohibición. Hasta acá las leyes de la Lashon Hara de este tema y seguimos con Mesilat Yesharim. Si alguien quiere preguntar algo, tal vez se puede preguntar. Otra cosa que es importante saber que este libro es un resumen. Cuando uno estudia de resumen, tal vez quieren hacerlo más simple, más corto, pero tal vez quedan preguntas que tenemos que estudiar que uno, para poder entenderlas bien y entender más profundo, tendría que estudiar unos libros con más explicaciones para poder entenderlos claro. Pero por lo menos nos estamos dando una idea de qué es lo que es la Lashon Hara y lentamente, profundizando, vamos a poder cuidarnos más y más. Tal vez no vamos a poder llegar a cuidar 100% con este libro que es solo resumen, pero lentamente vamos a aprender la idea y profundizando más y más vamos a entender esto más profundamente. Entonces hasta acá esto y ahora vamos a seguir con Mesilat Yesharim. Dice así. Estamos en la ley, en el capítulo 11 de Mesilat Yesharim, que está hablando sobre el dinero, sobre la prohibición tan grande, la tentación tan grande que tiene el hombre, que es el deseo de adquirir dinero, y a veces, sin darse cuenta, puede adquirir en forma equivocada este dinero, y va a pasar a robar y a engañar por la tentación grande de adquirir más y más dinero. Entonces dice así, el Ramjal nos está explicando acá y nos trae el ejemplo de Job. Dice así, Ve'af Eyob eit al atzmo ve'amar in titea shurai minei aderech ve'achar einai alach livi uve'kapi dabak meun. ¿Qué dice acá el Job, que él sufrió mucho, tuvo pruebas muy grandes? Él dice, él sabía que él se conocía bien a sí mismo, él sabía que realmente era una persona justa. Y lo que le está pasando él no lo entendía. ¿Por qué me están pasando sufrimientos? Estoy llegando a cosas, problemas grandes. Y él sabía, él se consideraba que realmente era una persona justa. Y sus amigos que vinieron a criticarlo no entendieron tampoco y dijeron, mira, seguro que tú te haces parecer como una persona justa, pero si fuera justa no te pasarían estos problemas. Y lo que ellos no sabían, y que también Job en ese tiempo no entendió, que hay veces que a una persona le llegan problemas no por un pecado que hizo, sino porque por distintas razones que Dios puede tener. Son pruebas que le llegan a esta persona. ¿Cómo se llama? Hay dificultades que te pasan para ver si tú realmente estás con creencia verdadera en la bondad divina y la justicia divina. Y pasan cosas que parecieran a simple vista que no son bondad y que no son justas. Y así Dios nos está probando constantemente, nos pone en todo tipo de situaciones para probarnos. Entonces, estas cosas que pasó Job, en verdad, él tenía razón, que no eran por pecados de él. Pero él no entendió que hay otras razones por qué llegan estas cosas. Por ejemplo, nosotros vimos algo que dice los sabios, algo increíble, que dice de las matriarcas. Las matriarcas eran tan grandes espiritualmente que si Dios dice los sabios, si la palabra estéril aparece por primera vez en toda la Torá con las matriarcas. Y aunque eran las mujeres más justas del mundo, de ahí nace todo el pueblo de Israel. Se dice que Sara tenía un nivel espiritual de profecía más grande que Abraham. ¿Y por qué en ella justo aparece la cosa de ser estériles, que no pueden dar a luz? Hasta que Dios da el milagro y les permite dar a luz. Entonces dice una de las explicaciones que dicen los sabios, es que ellas tenían tanto
tenían un nivel de perfección, de grandeza tan grande, que si no hubieran tenido un problema, no hubieran rezado a Dios. Entonces, este problema que Dios les dio, le ayudó para seguir pidiendo con todo el corazón y acercándose a Dios, que es la fuente de la verdad y el bien. Si una persona tiene tanta grandeza espiritual y interna, entonces tal vez se puede olvidar de la necesidad de Dios. Entonces, este problema no era por un pecado, era para ayudarle a ella que no se vayan a alejar, no vayan a caer. El Rab Nachman de Breslev dice, yo ahora estoy estudiando los salmos, estoy leyendo cada día un salmo. Y tú no te puedes imaginar cómo, ustedes conocen tal vez, cómo el rey David cuenta su sufrimiento en los salmos, cómo tenía tanta gente enemiga y que le hacía problemas, lo engañaba, era algo increíble. No. Rabino, Sí. buenas noches. Qué bueno, señor Shmuel. Bienvenido. Rabino. Gracias, Rabino. Una pregunta. Sí. ¿Cómo uno puede saber, si lo que le viene a uno, momentos difíciles, momentos malos, o dificultades, o algo fuerte, son pruebas? ¿O es un castigo divino? ¿O es que lo hiciste algo mal? ¿Cómo uno no puede darse cuenta de eso, no? La verdad que yo creo que el hombre sí puede generalmente si él se hace su Heshbon Nefesh, su cuenta personal, es muy buena pregunta, pero yo creo en Yom Kippur, por ejemplo, nosotros decimos lo siguiente, nosotros pedimos perdón a Dios. Una de las cosas que pedimos perdón a Dios, le decimos, Dios, si pequé y no sé el pecado que hice, no estoy consciente de él, me arrepiento y me avergüenzo, y por favor, perdóname. Puede ser que usted tiene razón, que hay cosas muy delicadas que uno no se da cuenta, que le cuesta, pero puede pedir perdón por todo y decir, Dios, de ahora en adelante voy a ser mucho más cuidadoso. Pero en general, el hombre sí puede darse cuenta de esto. El hombre puede llegar a un nivel de conocimiento que tal vez hizo algo sin querer realmente, pero en general el hombre tiene la mitzvah de hacer chuvá y se puede dar cuenta de que él está pecando, que ha hecho pecado. Entonces, por ejemplo, dicen los sabios que realmente no tenía pecado. Y lo que le faltaba entender, que esto que le está pasando es una prueba para él, para ver si realmente tiene confianza absoluta en Dios. Por ejemplo, lo que quería contar antes del rey David. El rey David tú ves en los salmos, cómo sufrió. Entonces, una de las cosas que dice el Rab Nachman de Breslev, ¿sabes por qué tenía tantos problemas? Porque él era tan increíblemente una persona tan especial, tan grande, era un sabio tremendo, era una persona valiente tremenda, era una persona que tenía dinero, era el rey de Israel, llegó a ser el rey de Israel, era una persona increíble, de ahí viene el Mesías, va a ser de los hijos de él, era una grandeza, y si no va a tener problemas, muchos problemas, y gente que no lo quiere, él se puede enorgullecer y perder todo lo que tiene. Entonces dice Rab Nachman de Breslev, ¿por qué Dios le dio tantos problemas? Para cuidar su orgullo. Porque si no, si él estuviera tranquilo con toda la grandeza que tiene, se podría enorgullecer, y cuando una persona se enorgullece, se olvida de Dios y pierde todo. Entonces, hay muchas explicaciones. ¿Por qué te llegan pruebas? Abraham vino, era un justo de los más grandes de todos los justos de toda la época. Era el padre del pueblo de Israel. Y él tuvo 10 pruebas tremendas. Le quitaron a su mujer y no tenía hambre cuando él llegó, y Dios le prometió que iba a tener toda la abundancia y no había que comer. Tuvo que bajar, tuvo peligro su esposa 2 veces, tuvo que, sacar a su hijo de la casa. Tuvo que,
tenía una prueba terrible como el Corbán de Yitzhak, Akedat Yitzhak. Entonces uno tiene que entender que hay veces que le llegan cosas difíciles y hay otras cosas también, que Dios en su infinita misericordia, el hombre puede haber sido que pecó antes mucho. Y Dios, para darle otra oportunidad de arreglar, su alma vuelve a este mundo. Y eso lo explica la ley Kadosh. Y no son cuentos, son cosas verdaderas. Que el hombre tiene otra oportunidad, Dios le da otra oportunidad para venir acá y arreglar las cosas que hizo. Hay veces que está pasando dificultades por cosas que ya hizo antes. Que tu alma tiene que limpiarse, liberarse. Hay una cosa, para no alejarnos mucho del tema que estamos viendo, porque ya no estamos saliendo mucho del tema, pero hay una cosa muy linda que dice Rav Kook, dice así: una persona que le están llegando problemas tiene que revisar sus acciones, que no tenga un pecado. Revisó sus acciones, dice Rav Kook, y no encontró pecado, debe ser por falta de estudio de Torah. Entonces, no se entiende muy bien. Dice, tú revisaste tus acciones y no encontraste ningún pecado, debe ser porque no estás estudiando suficiente Torah. Entonces dice Rav Kook, no entiendo. El dejar de estudiar Torah es en sí un pecado. Tú tienes la obligación en tu tiempo libre de buscar y llenarte de sabiduría. Y de este estudio de Torah, una mitzvah de la Torah muy grande. Y si tú no estudias Torah, estás haciendo un pecado. Entonces, ¿por qué dice, si te están llegando problemas y revisaste y no tienes pecado, debe ser por la Torah? Pero la Torah en sí es un pecado no estudiarla. Entonces explica Rav Kook algo muy lindo, que dice así: en verdad, tú puedes llegar a un nivel de encontrar que no hay pecados. Tú revisaste bien y encontraste que no hay pecado. Ni siquiera de anular estudios de Torah. ¿Qué significa? ¿Cuándo hay un pecado anular estudios de Torah? Cada uno de nosotros, cada judío, tiene la mitzvah de estudiar Torah. ¿Cuándo? En un tiempo libre. Pero si tú tienes que ir a trabajar, tú tienes que ir a pasear con tu familia, tú tienes que pintar la casa, tú tienes que limpiar la casa, tú tienes que ir a conversar con un amigo que está con un problema. Cuando uno tiene un asunto que hacer con valor, en ese momento no se le exige que le esté estudiando Torah. Entonces puede ser una persona que no tiene el pecado de anular la Torah, porque él todo el tiempo estaba ocupado con cosas necesarias, verdaderas. Pero, dice el Rav Kook, él se revisa a sí mismo y ve que no tiene ningún pecado ni siquiera de estudio de Torah. Pero dice el Rav Kook, ¿por qué te están llegando estos problemas ahora? Por la Torah. ¿Qué significa por la Torah? Pero si me dijiste que él se revisó y no tiene pecado de Torah. ¿Qué significa por la Torah? Porque la Torah te purifica y te eleva. Y por distintas razones justificativas, que tienen justificación, no estudiaste tanta Torah. Y no es pecado ahora, porque no botaste tu tiempo libre, lo ocupaste en cosas productivas. Y entonces si no estudiaste en ese tiempo, no es un pecado. Pero al final no estudiaste Torah, que es una de las cosas que te va a elevar espiritualmente y te va a purificar. Entonces Dios te trae problemas que cuando tú recibes estas dificultades, es como, dicen los sabios, un remedio tremendo para purificar al hombre. Él se podría haber purificado con estudio de Torah, pero no estudió porque estaba ocupado en muchas cosas importantes. Eso hace que esto no sea un pecado de no haber estudiado Torah, pero al final no hay Torah que lo eleve. Otra forma que Dios te purifica es cuando te llegan molestias y problemas. Y dice el Hatán Sofer que este es el remedio más grande para purificarse, con la condición que tú te tomes el remedio y no lo escupas. O sea, tú cuando te llegan estos problemas, tú dices, Dios, gracias por todo esto. Yo sé que todo es para mi bien. Y como cuando a una persona lo meten en una operación, le duele muchísimo. Tal vez más de lo que
estaba sufriendo antes de la operación, pero ahora le salvaron la vida, pero tuvo dolor. Entonces, cuando una persona entiende y cree en todo esto y sabe que es la verdad, entonces uno ve que hay muchas razones por qué vienen problemas en una persona. Hay veces y otra vez. Muchísimos son los casos que todos nosotros podemos tener pecado y es para purificarte el pecado que hiciste. Y hay veces que no hay pecado y también llegan problemas porque, por ejemplo, no hemos estudiado tanta Torah, que es lo que nos hubiera limpiado de todo esto sin estas molestias, pero como no lo hicimos y no se considera un pecado porque teníamos razones justificadas, buenas para no estudiar Torah en esos momentos, nos falta algo que nos eleve, que nos purifique. Llegan estos problemas, estas pruebas. Entonces eso es lo que pasaba con Job. Él tenía razón en verdad. Él no tenía pecado, pero él no entendió que las dificultades llegan por otras razones también. Por ejemplo, esta semana tuve que hacerle el test al auto, ¿sí? Ahí te dicen, te ponen en la fila y te dicen, frenaste. Freno de mano, luces. Te ponen todo tipo de exigencias para ver cómo está el auto. Nosotros tenemos en nuestro interior alegría, un valor de la alegría y otro de la tristeza. A ti te van a poner en una prueba. Tú sabes que tú crees en la Torah, que dice, todo está bajo el dominio de Dios. Muy bien. Primer principio de fe. Shema Israel, Dios es uno. Él es el que tiene el control de todo lo que pasa acá. Él es solo uno y no hay otro control en este mundo fuera de él. Segunda principio de creencia judía, todo lo que hace Dios es para bien, con misericordia, con piedad infinita. Si todo lo que pasa en este mundo lo dirige Dios y todo lo que Él hace es para el bien, ¿cómo tú estás en ciertos momentos triste, con depresión, sin una alegría tremenda? Dios nos pone en todo tipo de casos donde nos prueba. ¿Tú crees en lo que tú escuchaste? ¿En lo que tú realmente crees? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan decaído? ¿Por qué no tienes una gota de alegría? Es una prueba que Dios nos pone para ver si yo realmente vivo esta creencia, si no es de la boca para afuera, sino realmente con todo mi corazón. Entonces, esa es la forma, una de las formas para revisarnos. Nos hacen un test a nosotros, una prueba, para ver si tu creencia es verdadera o es de la boca para afuera. Si tú has profundizado en esto y estás convencido 100% de esto. Entonces, por eso llegan cosas a una persona. Y eso, cuando tú pasas la prueba bien, tú te elevas tremendamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, eso es una cosa, entre paréntesis, que quería decir sobre Job. Entonces, ¿qué dice Job? Él sabía que era un justo. Él sabía que él siempre está ayudando y está haciendo cosas buenas. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos estudiando nosotros ahora? Dice así. Toda. Muy bien, señor Shmuel. Entonces uno generalmente, hay cosas que no, pero generalmente él puede saber, tiene que estudiar. Si uno estudia suficiente Torah, ahí está escrito exactamente. Acuérdese algo muy importante. Uno puede decir, mira, la Torah es infinita, es tan grande, ¿cómo puedo saber de verdad si me estoy equivocando o no? Pero Dios exige el cumplimiento de toda la Torah para un niño de 13 años y una niña de 12 años. Ya tienen la obligación de cumplir todas las mitzvot y si pecan es un pecado. A esa edad. O sea, Dios, seguro que la Torah es infinita para arriba, pero tiene una base que podemos captar realmente. Si yo profano en Shabbat, si yo como kasher, si yo hago la Lashon Hara, si yo estudio, puedo realmente entender la ley y cuidarme y saber si estoy haciendo errores o no.
Entonces, sí es posible cuidarse. Seguimos. Entonces, ¿qué dijo Job? Job dijo así: y yo, en cosas de dinero, nunca fui engañado por mi corazón, siempre me cuidé, no fui detrás de mis tentaciones y nunca se pegó algo ajeno en mis manos. Dice el Ramjal, acá explica qué significa esta metáfora que está diciendo Job. Él dice, seguro, dice así, vamos a leerlo dentro mejor. Beavet Yofia Mashalase. Y fíjate qué lindo esta metáfora que ocupó Job. Kidima gesel abilti nikle, kedavara mitdabek beyat adam, shaf al pi she'en adam olech lechatchila litoloto, nishar dabek me'elav, sof sof ubeyadou. Entonces, ¿qué dice Job? Aunque mucha gente no va a ir a robar y sacarle algo de la cartera del otro, pero sin querer, muchas veces le queda pegado a él en su mano algo que no es de él. No es que él lo sacó con querer, pero de alguna forma llegó a sus manos, algo que no le pertenece. Job dice acá, ¿y eso por qué se debe? Por tu tentación del dinero. Ahora una persona en la mañana me estaba contando cuánta gente ahora por el corona, que tenía poco trabajo, dio trabajo, a veces no pudo llegar, y se formaron un montón de problemas entre el trabajador y el empleador, que él no le quiere pagar todo porque él no estuvo todo el tiempo por distintas razones, y el otro se queja que me están robando, y se forman un montón de discusiones que si uno no las revisa bien con gente sabia de la Torá, muchas veces puede encontrarse la razón y no pagar lo que debe pagar, o exigir lo que no debe exigir. Como una señora acá en Betel me preguntó, yo no sé qué hacer. Creo que conté eso. Yo cuido niños en mi casa y 3 semanas no pude cuidar porque uno de los niños se enfermó, otro niño, y no fue culpa mía. ¿Por qué tengo que perder yo? Yo tengo este mes comprometido para cuidar a los niños, no es culpa mía. No llegaron, pero no fue culpa mía. Yo me cuidé siempre de no estar enferma. Y fue culpa de otros niños. ¿Y por qué tengo que pasarlo y perder mi sueldo ahora? Y por otro lado, los padres tuvieron que quedarse con los niños en la casa y no la mandaron porque tienen que pagar. Y así hay muchos problemas que la solución no es simple. El Rab de acá del asentamiento me dijo, en verdad, ellos no tienen que pagar. Pero ella puede decirle, mira, el Rab dijo que no tienen obligación de pagar, pero si quieren, si pueden, pagar la mitad, es bueno. Y así, uno en leyes en dinero, hay problemas realmente de ley de la Torá. Y uno tiene que cuidarse porque así mismo se ve, él cree con todo su corazón que él tiene la razón. Y si no lo pregunta a un justo, puede estar equivocado. Ahí, cuando tiene dudas, tiene que preguntar, aconsejarse, ver. Entonces, Job dijo, nunca me pasó algo así. Nunca se pegó en mis manos algo que era ajeno a lo que... ¿Por qué? Porque era muy cuidadoso en la parte del dinero. Y nunca robó, ni siquiera de esta forma. Una señora me preguntó hoy día, ¿qué pasa si una amiga tomó una joya mía y se le perdieron? Sin permiso. ¿Me tiene que pagar o no me tiene que pagar? Primero, haber tomado una joya o algo del otro sin permiso ya es robar, según la Torá. Ya es robo. Pero mira, después devolví la radio, ocupé la radio del otro sin pedirle permiso y se lo devolví. O la joya se la ocupé y se la devolví. Muy bien, el robo hay que devolverlo. Pero robaste porque ocupaste algo sin permiso del otro. Eso ya es robar. Entonces mucha gente puede pensar que no es nada, no dice nada malo. Y por eso estamos en las leyes de acá de la Nekiut, que son temas que el pecado ya es más pequeño, no se nota mucho. Tú tienes que estar con el ojo atento de no caer en esto.
Entonces dice así. Kasheu, Shiyu, Yadav, la mayoría de la gente es difícil que se cuide a este nivel y que tenga sus manos totalmente limpias de cualquier cosa de pecado. Omnam Bemet. Kol ze nimshach mimashe tachat eyot alev moshel beinaim. Shelo yaniach liyot naim laem et shel acherim. העיניים מושכים את הלב לבקש היתרים על מה שנראה להם יפה ונחמד. על כן אמר איוב שהוא לא כן עשה, ולא הלך לבוא אחר עיניו, על כן לא דבק בכפיו מאום. Entonces eso es lo que dice Job. Mucha gente por su tentación de dinero se permite todo tipo de cosas que en verdad están prohibidas. Y Job dijo que no. Esto vuelve a la pregunta de usted, señor Shmuel, que es una pregunta muy buena en verdad. En verdad, tiene razón al final. O sea, uno puede llegar a un nivel de conciencia de que se da cuenta si está haciendo un pecado o algo malo. Principalmente, cuanto más estudia, él sabe más. Y tiene más sensibilidad y puede entender que está haciendo un pecado. A veces cuando uno no estudia mucho se puede equivocar y no sentir el pecado claramente. Sí, tiene razón también. A veces es difícil darse cuenta, pero en general, si estudiamos bien y nos cuidamos bien, podemos llegar a un nivel de conciencia muy alto, de estar dándonos cuenta bien si estamos pecando. Y si tenemos dudas, podemos aconsejarnos con otras personas. ¿Sí? Y hay gente que tal vez va a caer sin darse cuenta, en verdad. Seguimos. Reena benyana ona. Kama nakel ule adam leitpatot lekashel. Kashel lijora irelo. שראוי הוא להשתדל לייפות זכורתו בעיני האנשים ולהסתכל ביגיע כפיו, לדבר על לב הקונה למען יתרצה לו. ויאמרו על כל זה, יש זריז ונזכר ביד חרוצים תעשיר. ¿Qué dice acá? Dice, hay una prohibición de la Torah que es oná. ¿Qué es lo que es oná? Una persona que engaña al otro. Él, por ejemplo, toma todo tipo de cosas que está vendiendo y las pinta, las arregla, las deja como nuevas. Y el problema es que él está engañando, porque él está vendiendo algo que no es nuevo, que ya está, puede ser que está en segunda mano, que está mal, no es de la calidad que están saliendo las cosas nuevas de hoy día, pero él la arregla, la deja como nueva. Y las vende como nuevas. Entonces él puede decir, mira, tengo todo el derecho de arreglar mi mercadería, de que se vea bien. Y él, si está, por ejemplo, vendiendo algo como nuevo y no es nuevo, un auto, por ejemplo, un auto tuvo un choque, si el choque es pequeño por un borde, lo arregló, lo pintó y está bien. Pero puede ser que el choque fue mucho más grande y le hizo un daño verdadero al auto. Lo arregló y lo dejó como nuevo. Y ahora lo va a vender como nuevo, pero el valor, el auto realmente se desvaloró mucho. Entonces ahora él puede pintarlo, arreglarlo y venderlo sin problema. Y él está engañando. Entonces eso es lo que dice. Omnam imlo yedagdek beishkol ma'asav arve. Y si este hombre no va a pensar bien sus acciones y no las va a cuidar bien, él puede estar engañando a los demás y en vez de hacer un negocio bueno y puro, puede estar engañando y haciendo una prohibición de la Torah. Como está escrito en la Torah, y no engañará uno a su prójimo. Y aún estaba totalmente prohibido engañar a una persona no judía también. No tiene que ver, está prohibido totalmente. Asur, ukraktiv sherit Israel, lo yasu habla, velo idabru, kasa velo imatse, bepien lashon tarmid, como dice el profeta, y no, el pueblo de Israel no engañará, no mentirá a nadie, y será gente confiable y justo. Vejen ambru, em mefarkesim et akelim. Está prohibido
arreglar los utensilios que estás vendiendo, las cosas que estás vendiendo, que se vean como nuevas cuando en verdad no lo son. Está engañando. En Marvin Perot Perot, afilo Hadashim be Hadashim, be afilo Seave Dinar. No se pueden mezclar frutas con frutas. Tú compraste, en la ley está escrito que una persona que va al supermercado y ve uvas, por ejemplo. La uva es preciosa por arriba, llega a la casa y la mitad está mala. Y al final compró 1 kilo y está teniendo provecho de medio kilo. Dice la ley, si este era como un plástico donde está guardada la uva abierta, no hubo pecado acá. ¿Por qué? Porque tú podías elegir de acá y revisar lo que estás comprando. Si viene cerrado, envuelto, y te vendieron 1 kilo y hay una gran cantidad que está mala, ahí te engañaron. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado. Tú pones frutas bonitas por encima y realmente estás engañando a otra persona. Le vendiste algo que parecía muy bueno y malo en verdad. O dice, y también hay una ley que tú no puedes vender, por ejemplo, si tú tienes, tú vendes en tu supermercado, en tu negocio, frutas de primera clase y hay más baratas de segunda clase y viene una persona que quiere comprar de segunda clase, tú no puedes decir, mira, toma esta, tómala, ya están. Y tú dices, seguro le estoy haciendo un favor, le estoy vendiendo con el medio precio, porque quiero terminar las frutas del negocio de hoy día. Está prohibido, tú estás engañando. Tú tienes que decirle, estas son frutas de primera clase. Te las doy, cómprala, te las doy en el precio de la segunda clase. Porque puede ser que él, por alguna razón, quiere justa este tipo de fruta, que son de un gusto especial o por alguna razón quiere comprar esa. Tú no puedes venderla aunque crees que le estás haciendo un favor, se la estás vendiendo más barata, sin avisarle. Entonces eso es lo que dice acá también, que está prohibido, engaño también. Vejen Ambru, ¿quién? Veafilo yafe bedinare. Veomer toabat Hashem kolose kol ele. Vekarui hamisha shemot. Y todo este que roba es escrito en la Torá, abominado ante Dios. Y tiene 5 nombres que muestran este desprecio frente a Dios. Que Dios desprecia a esta gente. Odiado, asqueroso, sucio. Esas expresiones aparecen frente a esta gente que engaña y roba a los demás. Otam Brus y Chronal y Braja, Kola Gozelet Javero Afilu Shave Pruta, Kilu Noten Nafshomi menos. Dijeron los sabios de bendita memoria en el Talmud de Baba Kama, el que roba a otra persona, aunque sea centavos, es como robarle el alma, quitarle el alma a esta persona, porque a él le duele mucho, lo engañaron, se siente pésimo. Haré leja homer abonase, afilu beshur muat. Aquí tú ves hasta dónde esta prohibición, aún en pequeñas cantidades. Como dijimos que estamos hablando en el capítulo, que tú tienes que saber que aunque un pecado se ve muy pequeño, casi no se nota su daño, por eso el hombre puede caer muy fuerte acá. Entonces, es algo que tiene realmente una gravedad grande. Bambruot, en Agishamin Netzarim, el Ababón Gesel, o como dijeron, la lluvia no para, no hay sequía. Una de las razones es por el pecado del robo. Votambru, Kupa Melea Abonot, Mime Kratre Berosh Kulam, Gesel, Bedora Mavul, lo Nechtam Dinam, sino al Gesel. Y así también, cuando hay muchos pecados, aunque sean distintos pecados graves, la gota que derrama el vaso para que llegue castigo al mundo es el Gesel, es el robo. Como dijeron en el tiempo del diluvio, que había muchos pecados, hasta idolatría. Pero ¿cuál fue la gota que
Dios dijo, ahora llega el castigo. Hasta ahora tenía misericordia y les daba tiempo a la gente para arrepentirse, para entender su pecado. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? El robo de uno con el otro. Eso fue lo que causó. Entonces, acá vemos ejemplo y ejemplo y ejemplo, cómo este pecado que a veces se puede hacer en forma muy, muy pequeña, aún sigue siendo algo muy grave y terrible. Y el hombre tiene que cuidarse, como hemos tratado de explicar todo el tiempo, de cosas aún pequeñas. Sigue acá el Rab un poco más y dice así: Vein tomar bilvavja, ואיך אפשר לנו שלא להשתדל במעשינו ומתנינו לרצות את חברנו על המקח ועל שוויו. Y si tú vas a preguntar, todo, entonces está todo prohibido. No puedo forzarme para que mi mercadería se vea bien. ¿Ya es robo eso? No. Dice que no. Hiluk gadol yesh badavar. כי כל מה שהוא להראות את הקונים אמיתת טוב וחפץ ביופיו, הנה השתדלותו הוא טוב וישר. אך הוא לכסות מומי החפץ אינו אלא הונאה ואסור. No, está bien. Todo lo que tú quieres mostrar tu mercadería, embellecerla y mostrar la calidad tan buena que tiene, permitido, siempre y cuando sea la verdad. Pero todo lo que viene para ocultar los defectos que tiene esto, para poder venderlo ocultando el defecto, eso está prohibido, eso es un engaño. Pero esforzarse en tu trabajo para mostrar la grandeza de tu mercadería y lo bueno que es, perfecto. Seguimos. Lo omar meinyan midot sharei beferush katuv baem toavat Hashem elokeja kolosele. No tengo que explicar mucho la prohibición que dijeron los sabios de que uno desbalanza sus pesas y sus medidas, porque ya dijo Dios, esto es abominable frente a mí. Y los sabios de bendita memoria dijeron también, en Baba Batra, en el Talmud, es más terrible el castigo que viene por no cuidar la medición exacta, las pesas exactas. Es más terrible el castigo que va a llegar por esto que el pecado de adulterio. Y por eso dijeron los sabios, Beambru, Asitom mekaneach midotav echad leshloshim yom, hay una obligación para que le vende por mayor, tiene que estar cuidando sus pesas una vez al mes, porque como pesa, se pueden descalibrar muy fácil. Vekol kach lama, ¿y por qué? Kedei shelo yachzeru velo daat velo yanesh. ¿Por qué? Porque una persona, si no se está cuidando constantemente, como dijimos antes, se puede descalibrar y al final tú vas a engañar a la gente vendiendo no correctamente, no según el peso verdadero. Tú puedes decir, ¿qué culpa tengo yo? No, tú tienes que saber que esto ocurre. Tú tienes que estar cuidándote, porque esto es común que ocurra y tú tienes que estar verificando las pesas. Esa es la regla que fijaron los sabios. Una vez al mes para que no se descalibre. Y si tienen un problema, arreglarla por la cantidad que estás pesando constantemente. Entonces eso es lo que nos dice acá el Rav. Y sobre esto de por qué el pecado el robo con en vez de que vendiste 1 kilo y te pagaron por 1 kilo, pero en vez de eso eran de verdad 900 gramos. Cada vez que alguien te compró, robaste 100 gramos. No es mucho, pero es robo. Y ese robo es más grande, más grave que el adulterio. No sé si ustedes se acuerdan por qué. Este caso lo vimos varias veces para explicar especialmente este valor de la nekiut, que uno tiene que cuidarse de cosas pequeñas. No sé si alguien se acuerda de la explicación de esto. ¿Alguien quiere decir? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué el adulterio, que tiene pena de muerte y tiene caret, que su alma se corta, por qué
Dicen los sabios que el robo de esta forma, con el desequilibrio de las pesas, es más grave que el adulterio, que una prohibición de la Torá es grave. Pero el robo es prohibición de la Torá, pero no tiene pena de muerte ni caret. ¿Por qué esto es más grave? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Lo dijimos varias veces, no sé si ahora se acuerdan. ¿Alguien quiere decir?